Ok, pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este segundo podcast del día de hoy. Y pues bueno, primero que nada queremos agradecer a todas las personitas bonitas que nos estuvieron acompañando en el episodio pasado, el episodio piloto, a quienes nos estuvieron apoyando con un like, con una compartida, con una suscribida, quienes estuvieron recomendando el canal. Y pues es por ello que el día de hoy traemos esta nueva plática con una persona a la que estimo muchísimo y con la cual también quiero pues poder, a manera de abrir una nueva sección llamada En Charla Con, que no va a ir tan enfocada a lo que es la cuestión de los relatos de terror y a los relatos sobrenaturales, sino más bien va a ir enfocada a lo que es la cuestión pues de relatos curiosos, historias populares y pues aquellas anécdotas que muchas veces están en nuestra historia, en nuestra cultura y pues a las cuales no tenemos esa forma de poder conocer tan sencillamente porque no está escrito dentro del canon o dentro de la historia oficial que nos han presentado toda la vida. Y pues sin más preámbulo, el día de hoy quiero presentar a una persona que tengo el gusto de conocer hace ya casi 10 años, en 2011, y ha sido de las personas más cultas que he conocido y al mismo tiempo con una calidez, aquí dice que no, pero con una calidez, una sencillez humana bastante admirable. El antropólogo Jorge Antonio Guillén. Jorge, muchas gracias, ¿cómo estás? Héctor, muchas gracias por la invitación y por tus palabras ya inmerecidas, pero bueno, gracias y el cariño y el respeto, la admiración es mutua. Sí, casi 10, 11 años de conocernos. Sí, ya. Héctor, te conocí bien chiquillo y todavía era joven, imberbe, bueno, todavía, pero todavía no era más. Pero me da mucho gusto verte ahorita y pues siempre es un gusto, ¿no? Admiro tu trabajo, tu entusiasmo y pues aquí estamos para platicar un rato. Esta iniciativa del podcast me parece bastante interesante y sobre todo, digamos que disruptiva, ¿no? Sobre todo porque pues creo que muchos lo hemos visto y gran parte de los youtubers y de los contenidos que se suben a redes y demás en TikTok, pues a veces como que le falta cierto espíritu, ¿no? O sea, es como estar por estar y reír por reír. Efímero, ajá, totalmente. Entonces ya hacía falta algo así. Pues no, es un honor, Jorge, tenerte aquí. Y bueno, antes que nada, antes de iniciar, me gustaría comenzar quizá con esa pregunta quizá un tanto absurda para algunos, pero importante también para muchos de nosotros. ¿Cuál es el oficio y el trabajo de un antropólogo? Digo, porque muchas veces como personas a veces tenemos los esquemas mentales que cuando dicen antropólogo nos imaginamos ahí a Indiana Jones o al doctor Alan Grant, conocemos que eran arqueólogos. Lo que luego te preguntan, exactamente. ¿estás en tierras huesos? Así, no, esos son los paleontólogos, ¿no? O luego lo remiten inmediatamente a arqueología, ¿no? Ay, las pirámides y las vasijas, sí, esa es una parte de la antropología, pero eso es una parte, eso se llaman arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos. Sí, pues mira, a grandes rasgos, yo para hacerlo muy digerible y muy sencillo, siempre he dicho que la antropología es como el analista y programador de software, en el que la cultura es análoga a esa serie de códigos que regulan el comportamiento de grandes colectivos humanos. O sea, el canon define que la antropología es la ciencia del hombre en tanto ser cultural, o sea, una ciencia de la cultura o una disciplina de la cultura. Y como llevamos casi 200 años peleándonos en definir qué es la cultura, entonces la manera con lo que yo lo aterrizo para hacerlo más digerible al público en general es que la cultura es como ese software que permite dar los códigos y las instrucciones de qué hacer en distintas circunstancias a los colectivos humanos. Si la psicología estudia ese software para el individuo, la antropología estudia esos códigos de software pero para grandes colectivos humanos. Entonces, pues incluso hay una subdisciplina que es etnopsiquiatría, ¿no? O antropología de la psicología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y pues eso todo viene mucho de la tradición junguiana, ¿no? Pues el inconsciente colectivo o los arquetipos. Los arquetipos, pues obviamente son colectivos, ¿no? Entonces, pues por ahí va el asunto. Y la antropología, obviamente, o lo humano se manifiesta en muchos rasgos. La cultura material, pues por eso están los arqueólogos, para entender precisamente la cultura y los hechos culturales a través de las manifestaciones materiales del pasado. Esa es la arqueología.
Hay otras subdisciplinas como la antropología lingüística, o sea, las manifestaciones de la cultura a través del lenguaje, y el lenguaje entendiéndolo como además la trama que subyace a todo el inconsciente y a la manifestación del consciente. Al final de cuentas, cómo se manifiesta el grupo humano, o incluso el yo y la mismidad, pues a través del lenguaje. Nada existe fuera del lenguaje, diría por ahí, no me acuerdo si era Yuri Lotman o Wittgenstein, pero sí. Freud también decía por ahí algo acerca de la palabra y todo lo que representaba en su conjunto también social, cultural. Entonces, vaya, y dentro de áreas o campos de estudio también hay un montón. Por ejemplo, hay antropología de las religiones, antropología política, antropología de la comida, estudio de las manifestaciones y representaciones sociales, el imaginario social, etcétera, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos esa es la antropología, ¿no? Una jonjolí de todos los moles, pero que realmente, a diferencia de otras disciplinas como la sociología, otras ciencias sociales, ¿qué es lo que va a hacer? Analizar al humano y a lo colectivo del humano, o sea, pues no la sociedad, sino a los grupos, pueden ser sociales, tribales o en otras divisiones, entendiendo y observando su comportamiento, describirlo y tratar de hacer hacer interpretaciones desde el propio contexto de los individuos que están realizando las acciones o manifestándose los fenómenos, y eso implica entonces tener una aproximación y una descripción de lo que es la cultura. Vaya. Espero que no haya sido muy enredado el asunto. De hecho, me agrada bastante la explicación y la definición, porque en sí también hay que entender que ciencias como la psicología, la antropología, la sociología incluso son bastante amplias y pueden llegar en algún momento a ser interdisciplinarias. Es que deben de converger en algún momento, si no convergen estás dando palos de ciego, sinceramente. O sea, hasta los 50 pues había como que esa división tajante entre las disciplinas, pero es después de los 70 que se empiezan a dar cuenta varios colegios disciplinares que se trastocan tanto los métodos como los hechos y sujetos a observar, los fenómenos a observar, y las herramientas se convierten cada vez más comunes. Por ejemplo, dentro de la antropología, si tú no lees un poco de psicología, por ejemplo, de Freud, Tótem y Tabú, o no entiendes la teoría del incesto desde Freud, pues entonces estás perdido. Por ejemplo, o hay corrientes de la antropología como el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, que abrevó totalmente de Freud para llegar, para construir esta, no teoría, ¿cómo llamarlo? Esta corriente estructuralista, ¿no? Claro, inclusive, por ejemplo, los mismos constructivistas, Piaget, hablando incluso venía como tal, no de una escuela de la psicología, sino de la zoología incluso, la aprensibilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, ya que tocamos este tema, el episodio piloto, para quienes no lo han escuchado, les recomendamos que lo hagan. Se trastocaron ciertos puntos acerca de lo que era el Museo de Antropología. También se habló un poco, digo, a manera muy muy breve, sobre la intervención francesa, Carlota, emperatriz de México, y también se tocó este punto de la fundación como tal del puerto de Veracruz, la puerta grande de México, por no decir de América Latina o de América. Y pues ya que tenemos este punto de vista, pues quisiéramos abordarlo de manera más amplia, comenzando pues por toda esta visión que nos acabas de ofrecer acerca de la antropología. Aquí hay algo muy interesante que comentábamos hace unos minutos antes de iniciar la grabación, de que México es un país que culturalmente tiene este síndrome del conquistado, cuando en realidad somos, pues, digamos, una estirpe de ambos linajes, tanto español como náhuatl. Y no solo náhuatl, sino es que desde ahí, mira, lo decíamos antes de empezarlo, que México es un país que necesita reconciliarse y reconsiderar su historia, ¿no? Porque esa historia de bronce, la historia oficial, siempre nos ha como que vendido, o sea más bien enquistado la idea, que incluso desde cómo lo dice la gente, ¿no? Es que nos conquistaron. Y yo me quedo así de, perdón, ¿nos? Ni existían. México no existía desde 1521. O sea, México y lo mexicano solamente se puede explicar a través de ese contacto, como te decía, violento, dramático, injusto, como tú lo quieras ver. Pero no solo en términos de fenotipo, sino de cultura, idioma,
identidad, costumbres, cultura, no existiríamos, no estaríamos hablando tú y yo, ni nadie de los que están escuchando estaría presente si no hubiera habido ese proceso de contacto violento entre lo europeo y lo mesoamericano, ¿no? Y para continuar, ok, sí, conquistan a la gran cultura dominante de ese momento del posclásico de Mesoamérica, que eran los mexicas o aztecas. La Triple Alianza. Sí, pero que así surge, ¿no? Pero recordemos que habían tarascos, mayas, lacandones, totonacos, chontales, grupos nahuas no aztecas como los tlaxcaltecas, los tepanecas, los tlatelolcas, que ahora eran parte de la alianza. Al norte, en el Bajío, insisto, con los tarascos, otomíes hacia el norte, huastecos en el norte de Veracruz, que los mismos aztecas le tenían pánico a los huastecos porque eran unos guerreros que estaban... Ahora sí, si en los vikingos existía el famoso modo berserk, este trastorno, los huastecos eran la versión mesoamericana de lo berserk, ¿no? Y si no me equivoco, la palabra huasteca significa en cueros. Sí. Por el tipo de región donde... No, y de aparte por la mayoría de las representaciones arqueológicas, o sea, las esculturas, imágenes o grabados del guerrero huasteco, pues generalmente peleaban desnudos. O sea, ya nos habla del tipo sí. de... Mira, le pasaba con los vikingos, creo que muchos de el pueblo, los romanos o quienes tuvieron contacto militar con los vikingos, les tenían pánico porque además imagínate el mensaje que manda un tipo que va dispuesto a la guerra, gritando con armas y totalmente con el torso desnudo, cuando generalmente el instinto de cualquier persona que se ve en una situación de combate o de pelea es protegerse lo más que puedas. Tratas de cubrirte el rostro con tus brazos. ¿Por qué crees que se han desarrollado a lo largo de muchas culturas y de muchas épocas y zonas geográficas, incluso armaduras, ¿no? Porque lo que busca escudos, uno exactamente es protegerse. Claro. Ahora imagínate el impacto psicológico que provoca enfrentarte con una bola de fulanos que están gritando como locos y que se quitan y van sin camisa, ¿no? O los huastecos, que no era solo la camisa, o sea, realmente de pies a cabeza en cueros, pero también porque lo hacían, no solo por demostrar valentía, sino también porque gran parte de la cultura huasteca, del guerrero huasteco, era los tatuajes, ya sea por inyección de tinta o por escarificación. Entonces imagínate, unos tipos encuerados, locos, gritando, y aparte lleno de tatuajes que son heridas y autoinfligidas. Bueno, era impresionante. Pues sí, entonces los aztecas les tenían bastante respeto, ¿no? Pero bueno, pues ese era el mosaico de Mesoamérica en la conquista, ¿no? Entonces, no es que nos conquistaron o solo conquistaron a los mexicas, más bien el primer encuentro y el más violento, por decirlo de alguna manera, fue pues, con la cultura o la civilización que dominaba en ese entonces a todas las demás. Entonces conquistabas a los dominantes y la puerta abierta para los demás estaba más que garantizado. Además de las alianzas que hicieron los españoles, ¿no? Con totonacos y tlaxcaltecas principalmente, o los chontales de Tabasco. Claro, y aquí tocas también un punto muy importante porque muchas veces tenemos esa concepción de que en 1492, cuando llega Colón, fue como todo inmediato, pero en realidad no fue así. Ya un par de años antes de que llegara Cortés, me parece que 8 años antes, ya habían callado una tripulación española donde solamente sobrevivieron 2 náufragos en las costas mayas, uno de ellos Jerónimo de Aguilar, exactamente, que eventualmente se convirtió en traductor junto con la Malixin de Cortés. Y con bueno, la expedición de Juan de Grijalva. Claro. Que llegó hasta donde desemboca en Tabasco el río Grijalva, por eso el río Grijalva se llama así, que atraviesa Chiapas y Tabasco. Y bueno, anteriormente ya también se habían repartido el mundo, si no me equivoco, con los portugueses en el Tratado de Tordesillas. O sea, ya había una concepción por parte del antiguo mundo de lo que eventualmente vendría siendo América. Muy distorsionada, por cierto, porque, o sea, para cuando en 1492 Colón trata de encontrar un acceso alternativo hacia las Indias, pues él va con toda la tradición medieval o el imaginario medieval, ¿no? De estos monstruos mitológicos que vivían en el mar tenebroso, que era así se llamaba el océano Atlántico. Esperaban encontrar cíclopes, el Leviatán. Sí, exactamente, el Leviatán. Cíclopes, o seres con un solo ojo y un pie gigante, o las famosas amazonas. Entonces, pues había toda una
construcción y un imaginario colectivo de lo que pudiera encontrarse, ¿no? Entonces se topan con este tipo de civilizaciones y es un shock completo para los europeos, ¿no? Porque pues igual los primeros contactos de colonos entre 1492 a 1510 más o menos, entonces el proceso de la conquista de las Antillas, los grupos humanos con los que se toparon eran bastante sencillos, por decirlo de alguna manera, grupos tribales con un desarrollo tecnológico pues un poquito menos rudimentario que lo de la Edad de Piedra, con una organización política y social pues relativamente más sencilla, pues porque además en el territorio de una isla, que los recursos son limitados, pues qué más podías esperar. Pero cuando empiezan a llegar al continente y se topan, mira, su primer contacto fue con los mayas, y ven una zona con una, bueno, ahora le llamamos zona arqueológica, una ciudad como Tulum, por ejemplo, que fue de las, o Cozumel, creo que el primer avistamiento de Cozumel. algo fue Cozumel. Sí, fue Cozumel. Híjole, como que ahí empieza a haber un impacto muy fuerte para ellos, y obviamente a despertarse un apetito por el oro y por los recursos y por la riqueza que había en ese territorio. Entonces toparse, cuando llegan a Tenochtitlan, por ejemplo, que si el que nos escucha, tú lees la historia de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo, cuando salen del paso de Cortés, ¿verdad? Ese tramo que está entre Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que incluso hasta Alfonso Reyes le dedica allí un fragmento en su famosa visión de Anáhuac, que desde esa posición se observa todo el valle, lo que ahora es el Valle de México. El Valle de México. Imagínate la impresión que ellos tenían después de ver a los indígenas taínos, por ejemplo, del Caribe, que iban literalmente en taparrabos y tenían palitos y arcos de arcos y flechas por armas, encontrarse con una ciudad del tamaño en ese entonces de Constantinopla, o más grande que Roma, con una pirámide que era más alta, por ejemplo, que la Catedral de Santiago de Compostela en España. Pues imagínate, un shock total. Pues no esperaban eso. Pues obviamente lo que hizo fue despertar más el apetito por las riquezas y el espíritu de conquista, ¿no? Y de aventura que también traían los españoles. Pues también les redimensiona el poderío del enemigo, ¿no? Y entonces pues la conquista también fue un hecho heroico para los españoles, porque pues no derrotaron a cualquier partida de indios, ¿no? Que ya después, claro, si quieres abordaremos el tema de la consideración espiritual, filosófica, o la concepción de lo humano que tenían respecto a los indígenas, ¿no? Porque pues recordemos que para poder exterminar, matar o aniquilar tienes que deshumanizar a tu adversario, ¿no? Cosa que al principio no pasó, lo tuvieron que ya empezar a hacer ya posterior a la caída de Tenochtitlan, pues porque mataban infieles para empezar, ¿no? O cosa menos que humanos, hasta que Fray Bartolomé de las Casas empezó a plantear la situación de la humanidad de los indígenas, ¿no? Y es como el primer gran defensor de los derechos humanos en la historia de la humanidad, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y bueno, hay que también mencionar, creo, lo importante que fue también la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, porque también tengo entendido que esta, no sé si llamarlo asamblea, pero básicamente fue un mero pretexto de Cortés para poder él hacerse con pues este poderío, sobre todo después de que mandó destruir 11 o 10 de sus naves para evitar recalcitrantes, y con ellos de hecho se levantó una cruz que, si no me equivoco, una está en la iglesia de Santa María Magdalena en el pueblo de Jico, también platicamos por eso en el piloto, y la otra está aquí en Catedral. Hay una que se presume... Hay como un pleito ahí, ¿no? Porque pues para empezar no sé si haya habido un trabajo formal de datación de fechas. Pues se supone que la Veracruz, o sea, que la verdadera cruz, como así, por eso le pusieron así a ese territorio, pues está en la catedral, ¿no? De aquí de Jalapa, la de Santa María Magdalena, que se me hace que es más tradición oral que otra cosa, pero bueno, o sea, habrá que recurrir a un método mucho más preciso, que sería la datación por carbono 14 o alguno de esos métodos, y hay un rastreo, ahora sí, de la secuencia historiográfica de la pieza, como para poder determinar de dónde es una y de dónde es otra, ¿no? Pero bueno, hablando de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, efectivamente fue una mera ficción jurídica. Recordemos que Cortés sale de Cuba por órdenes de Juan de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, y llevaba la orden nada más de explorar, no de conquistar ni de fundar ningún tipo de villa. O sea, literalmente tenía que llegar,
explorar, hacer algunos intercambios comerciales como para calar la cantidad y tipo de riquezas que se encontraban en el territorio y regresar a reportar a Cuba, porque el que quería conquistar era Juan de Velázquez. Además tenía la autorización del rey para hacerlo en su calidad de virrey. Entonces, ¿qué hace Cortés para poderse librar del mandato jurídico de Juan de Velázquez? Porque además, aunque no acabó la carrera, Cortés estudió Derecho. Tenía antecedentes psicólogos de abogado, básicamente. Sí, tenía conocimientos de abogado. No terminó la carrera, pero pues algo sabía, ¿no? Y aparte los españoles en ese entonces estaban obsesionados con la legalidad, chueca o derecha, pero la legalidad. También por eso que ni nos extrañe la corrupción que ahora vive en México, también es una Dicen que la historia es cíclica, ¿no? Así es. Entonces, pues obviamente es generar esa ficción de la fundación de una villa y obviamente la elección de una alcaldía para poder justificar que ya no estaba entonces bajo potestad de Juan de Velázquez, sino estaba ya bajo potestad directamente del rey. Entonces funda una villa que no era villa porque no había pobladores, no había pueblo, solo un campamento con los hombres y mujeres de la expedición de Hernán Cortés en el territorio más inhóspito que te puedas imaginar, que es la Chalchihueca, que es ahorita la zona de los médanos, que está entre la zona del... La antigua, es antes de llegar a la antigua, me parece. Sí, pero es que realmente todo lo que es Chalchihuecan está entre lo que hoy en día es el extremo más al norte de la administración portuaria, del puerto, ahora sí, de donde están los contenedores, hasta casi la antigua o un poquito antes de Playa Chachalacas. Toda esa extensión de médanos, o sea, que es un desierto de playa, pues era Chalchihuecan. Entonces, pues el peor lugar en el que te puedas imaginar que se podía. Es más, Veracruz, como pueblo, empieza ya a habitarse casi hasta 1600 y cacho. O sea, imagínate, prácticamente medio siglo en el que de repente atracaban barcos, obviamente los que venían de España, pernoctaban ahí con un campamento y se seguían directamente para acá, para Jalapa, para evitar el calor, ¿no? Pero una población permanente en el puerto la podemos rastrear hasta muy finales del siglo XVI y principios del XVII, o sea, entre 1580 y tantos a 1601, 1605 es que se puede ya rastrear una población permanente del puerto, ¿no? Que es ya con la traza urbana, o sea, la parte de donde ahorita está la catedral y el ayuntamiento y el muelle fiscal actual, ¿no? Porque de ahí en fuera toda la actividad se centró en San Juan de Ulúa, el islote de San Juan de Ulúa. Y que tardó también muchísimo tiempo en ser construido, si no me equivoco. No, pues es que llevó varios procesos constructivos, o sea, ese tipo de edificaciones no se acaban de un día para otro y además conforme van pasando los años y cambiando las necesidades, pues se van haciendo adecuaciones, ¿no? Pues prácticamente la última etapa constructiva de San Juan de Ulúa fue con Venustiano Carranza en 1917, ¿no? Hace más de 100 años. O sea, sí, casi 3 siglos de estar construyendo San Juan de Ulúa. De hecho lo decías, ¿no? La Puerta Grande de México, pues claro. Sí, hay un libro que es de Fernando Benítez, que se llama La Ruta de Hernán Cortés, y te lo dice de una manera clara e impactante, ¿no? Dice que si tú te paras en la puerta de mar, que es, digamos, el acceso que da hacia el mar y que es el límite entre lo que se le podría llamar el muelle, porque San Juan de Ulúa nunca tuvo muelle, sino tenía un atracadero, o sea, unas argollas grandísimas que hasta la fecha se pueden ver donde se amarraba el barco. Esa puerta se llama Puerta de Mar, que es la que da hacia el océano y hacia los barcos. Atraviesa San Juan de Ulúa y entonces hay una puerta de tierra, que es la que comunicaba al islote con el territorio continental, ¿no? A través de cabotaje actualmente hay un puente, ¿no? Cabotaje es cuando tú de un buque más grande trasladas las mercancías o las personas a una embarcación más pequeña o una lancha y la trasladas al muelle. Eso se llama cabotaje. Bueno, Fernando Benítez dice que la Puerta de Mar es precisamente la Puerta Grande de México, porque por ahí si un día quien tenga la oportunidad de estar visitando allá se para, que cierre los ojos y se ponga a pasar, que por esa puerta entró todo lo que somos hoy en día: la pólvora, la imprenta, la religión, los caballos. Entró el primer virrey Antonio de Mendoza y salió el último Juan de Donojú.
todos los virreyes que te puedas imaginar. Maximiliano y Carlota. Maximiliano y Carlota, las ideas de la ilustración, los libros con la ilustración. Por ahí entraron Maximiliano y Carlota vivos y salió el cadáver de Maximiliano, ¿no? Por ahí huyó Benito Juárez, por ahí estuvo también gobernando Venustiano Carranza. Fue un presidio. Imagínate, o sea, toda la historia de México ha pasado y entrado por ahí. Libros, ideas, productos, materiales, especias, armas. Los códices napoleónicos, bueno, no, el código jurídico. El código napoleónico, que actualmente rige parte de lo que también vendría siendo nuestras. Pues todo lo que tú me digas pasó por ahí. Todo, imagínate, todo por esa puerta. Imagínate la importancia de ese sitio y de estar parado ahí. Si un día vas, o los que nos escuchan van, por favor cierren los ojos y pónganse a pensar en eso. Ese ejercicio visual muy interesante. Bueno, por algo también Veracruz, el puerto de Veracruz es la 4 veces heroica. Digo, no solamente han salido cosas, también tuvo su época de invasión de piratas. Hablábamos el podcast pasado también, tuvieron 2 intervenciones francesas, 1862. Y aquí hay algo también muy interesante en esta cuestión histórica, porque bueno, realmente si lo vemos desde retrospectiva, la intervención francesa, pues creo que hoy en día no habría otra palabra para catalogarla que un crimen, de una manera. Pues sí, una intervención imperialista que pues bueno, no dista mucho de lo que pasó hace poco en Afganistán, o sea, la historia del mundo, ¿no? Y de las grandes potencias imperialistas, pues tratando de ampliar sus áreas de influencia y sus territorios, sobre todo la explotación de recursos naturales, ¿no? Pues fíjate que cuando menos, desde mi óptica personal, al menos los franceses eran más derechos, ¿no? O sea, tenían una visión imperialista de conquista, mientras que el imperialismo, por ejemplo, norteamericano, pues era de intervención suave, pero que con mejores resultados, ¿no? Claro. Pues sí, es que Veracruz tiene una posición estratégica envidiable, o sea, prácticamente la mitad del Golfo era el puerto más cercano a la Ciudad de México. Además, si tú mides en kilómetros la distancia que hay entre los dos océanos, quitando al istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha del continente después del canal del Estrecho de Panamá, la distancia que hay entre el puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco es, digamos, que la más idónea para poder conectar el continente europeo salir al Pacífico para llegar al continente asiático, pasando por las ciudades más importantes del país. O sea, si tú te fijas en un mapa, prácticamente el sistema urbano principal de la ciudad de nuestro país, con las ciudades más grandes, atraviesan ese cinturón que hay entre Veracruz y Acapulco. O sea, pasas y vas a tener Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y sales a Acapulco. Entonces, en esa franja que atraviesa también la Sierra Madre Transversal de México, por lo cual no es accidente que quien controlara Veracruz podía controlar medio México. Claro, y también, bueno, aparte de su cercanía con Florida. Exactamente, te digo, está la mitad del Golfo de México y puedes controlar mucho de la ruta marítima del Golfo, pero además estrangular al país en ese entonces, ¿no? Ahorita ya hay más entradas de mercancías y otros puertos, ¿no? Pero en ese entonces, al ser el puerto principal de salida de México con Europa, si tú tomabas el puerto de Veracruz, dejabas incomunicado con medio mundo a México, tomando en cuenta que Europa era el epicentro económico y financiero del mundo. Asia en ese entonces pues todavía estaba como relativamente, hablando en términos económicos, como en la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿a quién le importara comerciar con Asia en ese entonces? Hablando de la época de los piratas, por ejemplo, entre el siglo XVII a principios del siglo XVIII, ¿no? Mediados del siglo XVIII. Pues apenas iban despegando Asia. Entonces realmente la verdadera conexión o la urgencia de conexión comercial, financiera, material, hasta cultural era con Europa. Por eso fue un objetivo de los ataques piratas y de prácticamente la mayoría de las intervenciones extranjeras que se dieron en el siglo XIX. Por ahí está también la historia del pirata Lorencillo. Sí, efectivamente. Sí, pues, los piratas en su mayoría pues eran holandeses, si no me equivoco. E ingleses. Ingleses también. Más que los corsarios y los piratas ingleses. Mira, acuérdate que se estaban disputando en ese entonces la hegemonía mundial
España e Inglaterra. Y entonces, pues para no entrar en una confrontación directa, porque pues además cada guerra que sostenían España e Inglaterra era sumamente onerosa en términos económicos, pues los ingleses descubrieron el mecanismo más idóneo para poder, digamos que ir forzando a España a ceder, y de una manera muy económica, pues precisamente con las famosas patentes de corsario. O sea, el pirataje siempre ha existido, y más en esa época. Entonces lo que hacían era darle patente de cometer delitos en nombre del reino de Inglaterra y reportar una ganancia en términos de un tributo o de un impuesto a la corona inglesa, a cambio de, pues ahora sí, de quedarse los piratas con una gran parte del botín, y obviamente de no ejercer acción penal en contra de ellos, siempre y cuando no atacaran a ciudadanos de pertenencias ni rutas comerciales británicas, sino el chiste era, sin que llevaran bandera británica, atacar los intereses, rutas y flotas españolas para no entrar en un conflicto directo con los españoles, ¿no? Era sumamente inteligente. Pero además no solo atacaban los barcos en alta mar, sino que atacaban los puertos más importantes de los españoles, precisamente para eso, para ir estrangulando o controlando los puntos de salida y de entrada más importantes de las posesiones españolas en el continente, ¿no? Claro, no hay que olvidar que incluso el puerto de Veracruz estuvo sitiado también. No solo una, como 4 o 5 veces, sí, claro. Así es. Y bueno, para cerrar también, digamos, pues es este tema de lo de la intervención francesa que sí habíamos tocado la vez pasada. Pues también justamente se hablaba de una alianza entre España, Inglaterra y Francia. En aquel momento había salido, pues no una ley, pero sí había un decreto por ahí que intentaba derrogar el pago de una deuda que me parece que no era ni siquiera mucho, me parece que era 9 millones que tenía que pagar. Era un poquito más, pero tampoco era una cosa que si no se les pagaba. O sea, gastaron más. De hecho, gastaron más precisamente en lo que fue, sobre todo Francia. Francia gastó 5 veces más de lo que se le debía. 5 veces más en financiar la expedición de conquista o de intervención, pero realmente se le debía. También por eso, cuando se dieron cuenta Inglaterra y Francia que la intención francesa no era solamente cobrar la deuda, sino otro tipo de intervención, dijeron no, se retiraron, incluso le concedieron una prórroga de pago al gobierno de Juárez, ¿no? Y se deslindaron completamente de la intervención militar francesa, ¿qué es lo que quería Napoleón III, que era en aquel entonces el emperador francés? Pues no era tanto cobrar la deuda, o sea, tenía un doble objetivo. Digamos que el más visible o el más explícito era precisamente hacer de México una colonia francesa para explotar sus recursos minerales y naturales, ¿no? Principalmente el oro, los minerales, las vetas de plata tan enormes que sigue teniendo en nuestro país, el oro que también es riquísimo. Y ya empezaba en ese entonces la explotación petrolera, y ya sabían que había yacimientos petroleros en nuestro país. Pero el segundo, y creo yo que era el más importante, era, como Francia en ese entonces estaba en un proceso de plena expansión colonialista por Francia, Indochina, Asia, pues aquí en América pues quería entrarle, sobre todo para entrar en competencia y frenar el expansionismo norteamericano. Porque si no me equivoco también fue aliado de los Estados Confederados en la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Norteamericana. No de manera explícita, sino... Pero había ahí algo... Claro, porque pues, le convenía. Y además creo que había llegado, no me acuerdo si fue con Thomas Lee o con que uno de los líderes confederados, que el embajador francés llegó, digamos que al acuerdo de que si Francia apoyaba a los Estados Confederados y ganaba a la Unión, pues les iba o sea, el pago iba a ser que prácticamente que Francia se quedara o recuperara nuevamente Luisiana, ¿no? Y además permitirles, o si no era eso, era permitirles que del río Bravo hacia el sur pudiera Francia tener mayor intervención, incluso establecer colonias, y que Estados Unidos continuara con la explotación de sus territorios algodoneros, Puerto Rico y Cuba, si mal no recuerdo. Entonces también por ahí hubo una historia secreta de apoyo por parte del Imperio francés hacia los confederados, pues claro que les convenía. Totalmente. Y de hecho incluso el gobierno de Lincoln trató de apoyar, de hecho lo hizo. Lincoln hubiera querido más, pero estaba muy enfrascado en la guerra.
pero apoyó con armas y dinero a las tropas de Juárez, porque Lincoln estaba perfectamente bien consciente que si Francia se consolidaba en México, se iba a convertir en un riesgo inminente a su seguridad nacional o una competencia directa en el control del continente, ¿no? Claro, y bueno, por ahí se dice que finalmente tras la pérdida de los Estados Confederados y también se hablaba de una inminente guerra entre Francia y Prusia, pues fue que deciden retirarse. No, pues ya venían saliendo de la guerra de Crimea, pero efectivamente sí, o sea, para empezar fue sumamente oneroso en términos económicos mantener al ejército francés en México. 2, la estrategia de guerra de guerrillas de los chinacos y de las tropas juaristas generó realmente un desgaste efectivo sobre las tropas francesas, que eran, pues para un territorio tan grande como es México, pues jamás se dieron abasto para controlar grandes porciones del territorio. De hecho, prácticamente zonas muy amplias del Bajío y del norte de México realmente nunca llegaron a estar bajo el control total de Francia, ¿no? Y si a eso le sumas precisamente las tensiones franco-prusianas, pues entonces tomó Napoleón la decisión estratégica de decir, o arriesgo todo por una colonia que no tengo asegurada, o arriesgo la metrópoli, o sea, mi propio territorio. Entonces saca a las tropas francesas de México, y es así como se acelera la caída estrepitosa del imperio de Maximiliano, ¿no? Se quedó sin una fuerza militar efectiva, las fuerzas conservadoras ya eran muy pocas y realmente aliados no tenía, entonces era ya cuestión de tiempo que cayera como cayó el trono de Maximiliano I. Muy bien, pues bueno, ya para concluir, ya llevamos casi 40 minutos, de verdad ha sido una plática muy enriquecedora. ¿Qué más quisiera yo quedarme aquí? 10 horas, ¿no? Pero, pues, ¿alguna recomendación literaria en cuanto a literatura, ensayos, que a lo mejor la gente que nos está escuchando y que se interesa de verdad en este tema, pues quisiera seguir ahondando más por su propia cuenta, algo que pudieras recomendar? Pues ahora sí, de todo el recorrido que hemos hecho en esta charla, ahora sí que yendo de principio a fin, primero pues el libro que tú traes ahorita, La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, que es la llave de acceso para conocer uno. Te lo decía antes de empezar con esto, ¿no? Es un libro que parte aguas también porque, te lo decía, hay un refrán que dice la historia la escriben los vencedores, ¿no? Pues con esta premisa el Miguel León Portilla escribe este libro. Ya no darle la voz que ya siempre hemos escuchado a los vencedores o la historia desde los conquistadores, sino la visión de los vencidos, ¿no? Segundo, el libro de La Ruta Hernán Cortés de Fernando Benítez. Es un libro delicioso de leer porque te combina pasado y presente y te hace considerar muchas cosas de la conquista de México. De la época de la intervención francesa, de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que también es una maravilla de libro. Y por último, para conocer también cómo se construye México y sobre todo cómo es que milagrosamente pudo sobrevivir México a tantas intervenciones, la trilogía Patria de Paco Ignacio Taibo. Es muy Paco Ignacio Taibo. Así es. Uno de los muy recomendada esa trilogía, Patria se llama. Patria. Pues sin duda va a ser literatura que tomaremos muy en cuenta y esperamos que también ustedes que nos escuchan pues se animen, sobre todo pues también a seguir a explorar otros temas un tanto pues poco conocidos. Y pues bueno, con esto cerramos. Jorge, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu accesibilidad, de verdad. No, siempre, es que la verdad que te estimo muchísimo, admiro mucho el trabajo que has estado realizando y yo sé que te auguro que vienen cosas muchísimo mejores y mucho éxito para ti, Héctor. Muchísimas gracias, Jorge. Pues bueno, es recíproco el sentimiento. Esperemos dentro de pues un tiempo con este proyecto crezca, volver a tener aquí, volver a platicar otros temas, que hay tantísimas cosas que estaría muy padre contar. Y pues bueno, un saludo a todos ustedes que nos escuchan, a Moni de la bella ciudad de Guadalajara, la Perla Tapatía, y a todos los demás que nos han estado siguiendo y apoyando en este proyecto. Les deseamos una muy bonita noche y desde Jalapa, Veracruz, les mandamos muchos saludos. Hasta la próxima.